Miren, señores, el gobierno haitiano admitió su apoyo a la construcción del polémico canal que construye el sector privado en la ribera del río Masacre. Este río que nace en República Dominicana recorre de un 90%, hace su recorrido dentro del territorio dominicano, y cerca de 7 kilómetros trabajan como frontera de los dos países, internándose una parte de cerca de 2 kilómetros dentro del territorio haitiano. Ya sabemos por las noticias y los análisis anteriores que dado que esta construcción se está haciendo violando el espíritu del acuerdo de 1929 de amistad perpetua, de paz, amistad perpetua y arbitraje, y el protocolo de revisión de fronteras de 1936, pues esto llevó al gobierno dominicano a tomar algunas medidas de fuerza, como el cierre de la frontera dominico-haitiana, la no emisión de visados a ciudadanos haitianos y la prohibición de entrada a territorio nacional de las personas del sector privado, los empresarios que se sindicaban como responsables de esta construcción, mientras el gobierno se dejaba a un lado porque el mismo gobierno admitía que no tenía el control del territorio, de esa zona, que no podía parar la construcción. Pero ayer jueves un comunicado del gobierno haitiano respalda la construcción y la justifica. Un canal que no solo derivará agua para irrigar terrenos agrícolas, sino que este canal lleva en la hora de toma un dique, lo que desviará el curso del río hacia el canal. Pero hay algo más grave, y es que el director del INDRI, es el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, la autoridad dominicana para el manejo de las infraestructuras de riesgo y todo ese tipo de cosas, ha dicho que tienen informaciones de que no es solo para irrigar, como decían, sino que el río se está trasvasando para alimentar otros ríos que hay en otra región, y que esto estaría, bueno, esto no lo dijo Cava, esto que estoy diciendo lo supe por otra fuente, de que esto tiene que ver con usos industriales para hacer esas aguas, desde labores mineras y otros tipos de uso, lo que viola completamente el espíritu de los acuerdos binacionales firmados entre ambos países. Como se ve, el relato inicial de que esto era para regular las aguas, llevarle a los productores agrícolas de la llamada región de Maribaró, no es cierto, porque se está trasvasando el río para llevarlo a otra región, para alimentar otros ríos, lo que obviamente es una violación de cara al derecho internacional, porque los ríos binacionales, los ríos transfronterizos, tienen su regulación internacional, aparte de los acuerdos marcos que se hacen para manejar los mismos. Y esto ha quedado en evidencia porque, a pesar del gobierno haitiano que preside el primer ministro Ariel Henry, había negado la implicación estatal y se creían que eran actores no estatales quienes estaban al frente de la construcción. Ahora, con el respaldo del gobierno del primer ministro Ariel Henry, se ve que es un proyecto del gobierno haitiano, lo que, insisto, viola el espíritu de los acuerdos. Por lo pronto, el presidente Luis Abinader, en su viaje a Naciones Unidas, se reunió con el presidente William Ruto, es el presidente de Kenia, país que encabezará una misión de estabilización en Haití para colaborar con las autoridades policiales y pacificar aquel país. Sin embargo, el presidente Luis Abinader no se reunió con el
el primer ministro haitiano Ariel Henry, que está allí en New York, y hablará hoy en Naciones Unidas. Tiene prevista su participación. Entonces, esperamos ver cuál es el mensaje de Ariel Henry a esto, dado que ayer jueves salió el documento, la noticia de el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura de Haití, que dirige el señor Brady Charlo, donde hablaba de la necesidad de la construcción del canal, solo que manteniendo el relato de que es para alimentar o irrigar la zona de la llanura de Maribaró, que es lo que ellos han mantenido desde el principio. Sin embargo, las informaciones que se tienen en República Dominicana son otras. Y esto es algo que el gobierno dominicano no puede aceptar, porque desviar el curso natural del río significaría afectar toda la cuenca, aguas abajo de donde se construiría el dique, lo que afectaría más de 20,000 productores en el área dominicana y otro número similar precisamente en la zona de Haití, pero que también dañaría el medio ambiente, porque la laguna de Saladilla, un humedal en la parte dominicana, recibe parte de esas aguas que se infiltran por debajo del subsuelo y alimentan todo aquel ecosistema. Como se ve, no es simplemente un daño y un malestar económico, sino que se causa un irremediable daño medioambiental. Por lo pronto, la frontera dominicana sigue cerrada y sigue la negación del visado a ciudadanos de aquel país y la prohibición a los empresarios que inicialmente se sindicaban como los artífices de esta iniciativa, pero además sigue el despliegue de militares en la zona de frontera. Ayer participaba en la grabación de una entrevista que saldrá este fin de semana con el periodista Miguel Guerrero. Éramos 4 panelistas y se hablaba de lo insostenible de mantener estas tropas allí acantonadas, porque como hablamos en un programa hace ya un tiempo acá, solo el avituallamiento de uno de esos militares sale entre 13 y 15 mil dólares. El avituallamiento se refiere a uniforme, los pertrechos que lleva y esa arma de fuego, el M16 que lleva. Eso es solo esto, pero hay que sumarle a eso alojamiento, movilidad y alimentación, lo que hace muy costoso esto. Sin embargo, en pos de la defensa del interés nacional, no se escatiman recursos, porque lo que siempre debe primar es el interés nacional. Los gobiernos, los funcionarios cambian, pero los intereses nacionales prevalecen. De pronto, si el presidente Luis Abinader de manera unilateral retirara las tropas y dispusiera estas medidas, pues cosecharíamos una derrota por ese lado. Por lo que se impone que junto con estas medidas, el presidente Luis Abinader y su gobierno revisen otras medidas adicionales que se pueden aplicar en el ámbito diplomático, como es dar participación a grupos de presión dominicanos y haitianos que pudieran estar interesados en colaborar, pero sobre todo a organismos de corte internacional, como en el caso de la Organización de Estados Americanos, que podría reunir un consejo de ministros para revisar los alegatos dominicanos, los alegatos del gobierno haitiano y resolutar sobre esta diferencia que hay entre los dos países. Pero aún así, si la resolución no fuera favorable a República Dominicana o no fuera aceptable al gobierno dominicano, todavía quedan otras instancias multilaterales que se pueden utilizar, y esto iría de la mano con las medidas enérgicas que se han tomado, porque en circunstancias como estas, señores,
el pueblo debe de cerrar filas detrás de las ejecutorias de las autoridades. El pueblo haitiano ha dado ejemplo de eso, pues se ha puesto del lado de quienes construyen el canal, del lado del pueblo, de las autoridades haitianas, que ahora ha admitido la implicación en el mismo. Por ejemplo, esta situación del canal ha unido a 3 enemigos irreconciliables, como son el primer ministro Ariel Henry, Claude Joseph, es primer ministro interino haitiano y aspirante a la presidencia de Haití, y también a Jimmy Chérizier, el popular líder de la Confederación de Bandas Haitianas, que responde al nombre de G9. Recuerden que estas 3 personas son adversarias políticas. Incluso el líder de G9, Jimmy Chérizier, alias Barbecue, había amenazado con derrocar al gobierno. Sin embargo, están unidos ahora en la defensa del interés de Haití, la construcción del canal. De hecho, Claude Joseph también se ha expresado en ese mismo sentido, aunque ha pedido la dimisión del primer ministro Ariel Henry, apoya la construcción del canal. Entonces, República Dominicana debe de dar ejemplo a la población cerrando fila detrás del interés nacional. Esto crea una divergencia en el ambiente político, pues como la oposición política dominicana desde un principio se puso en contra de la decisión del gobierno dominicano sobre este particular de desplegar una fuerza militar y llevar esta cruzada, ir escalando el diferéndum, pues ahora la oposición política dominicana se ha quedado sin discurso y domina la hemerografía nacional el discurso de Luis Abinader y el gobierno dominicano. Entonces, por eso vemos a personas como el expresidente Leonel Fernández y líder de la Fuerza del Pueblo diciendo que Haití no tiene razón, pero se entiende más la condena al gobierno dominicano por sus actuaciones que una condena directamente a las autoridades haitianas o a los responsables de la construcción de aquel canal que viola el espíritu del acuerdo de 1929 y el acuerdo el protocolo de revisión de fronteras del año 1936 firmado en Washington. Pero también vemos en el PLD que ha pasado lo mismo, se han quedado sin discurso y el candidato presidencial de ese partido, que siempre se distinguió por una postura firme sobre la regulación de los flujos indiscriminados de indocumentados haitianos, hoy hace mutis o ataca las ejecutorias del gobierno central, lo que muestra al electorado firmemente que estos esperpentos son capaces de cualquier cosa por obtener beneficios políticos y ponen el interés nacional a un lado, siendo que el interés nacional debería ser el gran paraguas sobre los cuales se cobijan los proyectos particulares de cada organización política, lo que deja en evidencia cuál es el interés de nuestros actores políticos, porque en momentos como este, en momentos en que los intereses nacionales están amenazados, pues todos debemos cerrar fila en esa dirección, en la dirección que señalen las autoridades de turno, independiente de quién sea, para defender y garantizar los intereses nacionales. En una infraestructura que a todas luces viola la ley internacional, porque se ha dicho que República Dominicana tiene obra en el cauce del río, y es cierto, pero estas obras hídricas que tiene República Dominicana no violan el acuerdo, porque dentro de tu territorio, por donde circula el río, sin tú alterar el curso del mismo, tú puedes hacer obra sin alterar el curso del mismo. Pero eso no es lo que está ejecutando Haití. Allí están haciendo una obra que llevan mucho tiempo construyéndolo. Esto empezó, esa obra, su construcción de ese canal empezó siendo presidente aún el finado presidente Jovenel Moïse.
Luego la obra se ralentizó, pero luego continuó su construcción y lo que falta en la actualidad es la obra de toma. O sea, ese canal está construido ya, muy difícil de detenerlo porque ya está prácticamente hecho. Ahora, falta hacer la obra de toma, pero por la diferencia topográfica que uno observa en las imágenes del mismo, pues la obra de toma debe de ser un dique derivador para que pueda alimentar el canal. Entonces, automáticamente se viola el espíritu del acuerdo del año 1929, el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití, que en su artículo 10 dice claramente que no se pueden alterar los cursos de los ríos. Y es eso precisamente, señores, lo que está defendiendo el gobierno dominicano que en la ocasión preside Luis Abinader. No es un capricho. Obviamente que esto como compete al interés nacional y la población dominicana ha estado todo este tiempo demandando, todos estos años, durante décadas, demandando que se agarre el toro por los cuernos sobre la situación dominico-haitiana, pues la sociedad dominicana ve con beneplácito que las autoridades dominicanas están haciendo caso a ese viejo anhelo y reclamo nacional. Y por tanto, esto obviamente reditúa beneficio político. Sin embargo, la oposición se quedó fuera de esto porque desde un principio, en vez de ser parte de la solución y del reclamo dominicano, prefirió atacar a las ejecutorias del gobierno dominicano en ese sentido, siendo que podría haber sido diferente, siendo que el éxito de este abordaje del tema podría haber sido beneficioso para el Partido de la Liberación Dominicana, para la Fuerza del Pueblo y para el PRM. Pero como ellos se apartaron desde un principio de las acciones que estaba tomando el gobierno dominicano, obviamente que con esto hay un beneficio político porque el pueblo está viendo que se está defendiendo el interés nacional. ¿Y a quién se lo va a poner? A quienes rechazaron defender el interés nacional. Obviamente que no, que va a hacer las autoridades, que en esto se han quedado solos. No vamos a decir solo porque hay otros partidos de oposición y partidos que están conformando la gran alianza nacional de partido oficialista que apoyan estas ejecutorias. Y fíjense, señores, que en la entrega en la entrega del miércoles hablábamos de esto, de que la iniciativa que tomó el gobierno dominicano de mandar una comisión de sensibilización a Norteamérica, principalmente a Estados Unidos y a Canadá, donde se reunieron con autoridades legislativas y funcionarios de sus gobiernos. Esto ha contribuido a sensibilizar porque en otra ocasión ya el escándalo internacional y la presión sobre República Dominicana fuera descomunal y viéramos los titulares desacreditando a República Dominicana. Sin embargo, por primera vez en décadas, República Dominicana toma la iniciativa internacional en un tema que implica a los vecinos de al lado. Y eso es bueno, señores, porque significa que hay un entendimiento de lo que son los intereses nacionales y de cómo debe manejarse la relación con el vecino de al lado. De hecho, en la entrevista del miércoles pasado con Andrés Lugo Riz, que es viceministro administrativo de la presidencia y es quien coordina ese comité donde está la Fuerza Nacional Progresista, ahí vimos a Pelegrín y otros actores políticos, parten hacia Centroamérica para hablar allí de la realidad de Haití y precisamente aprovechar y edificar sobre la situación actual, porque tenemos información de que la Cancillería haitiana ha emitido instrucciones a sus delegaciones, a sus embajadas en todos los países del mundo donde tiene, para que haga un cronológico de las actividades que llevaron a esta situación con República Dominicana. Pero como ustedes saben, esa posición, ese relato cronológico del vecino país va a ser favorable a ellos. Sin embargo, esta labor de cabildeo y sensibilización que está haciendo el gobierno dominicano va adelante
y es lo que ha permitido que podamos torear la situación sin que la comunidad internacional nos indique como racistas, xenófobos y que somos un país más poderoso, que estamos atacando a un país más débil. Ciertamente Haití es el país más pobre del hemisferio, pero nosotros nunca hemos prevalecido en la superioridad económica, tecnológica que tenemos sobre el mismo. Al contrario, República Dominicana siempre ha mostrado un espíritu solidario para con nuestro vecino país. Y hoy que el interés nacional está amenazado, no nos podemos cruzar de brazos. Por lo pronto, el gobierno del Ecuador y el de Estados Unidos están preparando una resolución para que sería lo que serviría de marco para despachar la misión estabilizadora Haití, que ayudaría a la policía haitiana a estabilizar aquel país, a pacificarlo. Se anunció que esta resolución podría estar lista para hoy viernes, para su discusión, y esperemos que la misma sea aprobada. Sin embargo, ustedes saben que China se ha pronunciado en contra de enviar una misión a Haití, y casi siempre Rusia Rusia y China votan en la misma línea. Y para que una resolución sea aprobada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se necesita el voto de 9 de sus 15 integrantes. Entonces, allí recuerden que hay 5 que tienen derecho al veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, se me queda uno, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entonces, se necesitan 9 votos, pero 5 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tienen derecho al veto. Por lo general, Reino Unido siempre vota apegado a Estados Unidos y se espera que los demás lo hagan. Donde hay ciertas reservas es del lado de China y Rusia, que por implicaciones geopolíticas sabemos que siempre votan en sentido contrario a Occidente o a lo que es Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por lo que ciertamente la situación es ahora incierta para la conformación de esta resolución y que sea aprobada. Esta resolución tiene que marcar el marco de acción de esa misión de estabilización, el objetivo de la misión, o sea, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y durante qué tiempo lo van a hacer y el financiamiento de la misma. Entonces, China se muestra contrario a lo mismo, dado a su política tradicional de no injerencia en países extranjeros. Sin embargo, señores, en estos momentos, como expresó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando se dirigía a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, el pueblo haitiano no puede esperar más, porque la situación es desesperante. Y usted puede verlo con el aumento de los flujos de ciudadanos indocumentados tratando de ingresar a la República Dominicana. De hecho, en la frontera sur de Estados Unidos con México, la mayoría de los inmigrantes indocumentados que se detienen allí, pues son venezolanos, haitianos principalmente y nicaragüenses, pero fundamentalmente haitianos y venezolanos, lo que significa que mientras más tiempo dure la frontera cerrada y la negación de visado a ciudadanos haitianos, esto obviamente trae cierto perjuicio sobre la economía dominicana de Santiago y de la zona de frontera, pero también presiona sobre Estados Unidos, sobre la frontera sur, porque más ciudadanos tratan de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos y ellos sienten en carne propia lo que hemos estado viviendo aquí en territorio dominicano por décadas. De manera que esperamos que el Consejo de Seguridad pueda aprobar esa resolución luego de su discusión
y que además el gobierno dominicano, además de estas medidas de fuerza, adicionalmente a ella, pueda ir hilvanando una solución muy similar a la que se empleó en los años 70 en el río Pedernales, en la frontera sur dominicana con Haití, donde se construyó una infraestructura que brinda agua a ambos lados de la frontera, a ambas naciones. Y eso desde que se construyó no ha habido problema. Además, señores, que el gobierno dominicano debe aprovechar la situación de caos en Haití para sacar ventaja estratégica. Si nosotros construimos la infraestructura, pues la vamos a administrar nosotros, y eso da garantía de que cualquier cosa hay que considerarnos a nosotros. De manera que en la frontera norte, en el río Masacre, el ejemplo de la frontera sur nuestra con el río Pedernales y aquella obra hídrica que se construyó allí podría ser un ejemplo a emplear en esta zona, lo que permitiría al gobierno dominicano, con el concurso de la Organización de Estados Americanos, lograr conseguir todos sus objetivos sin tener que claudicar, sin tener que retirar, sin lograr estos objetivos, las tropas y abrir la frontera. Esta sería una manera de golpear en la cara con una medida estratégica que podría darle la razón y el triunfo, la razón porque la tiene, pero el triunfo al gobierno dominicano y salir de manera airosa de este diferendo que tenemos ahora mismo con la República de Haití. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden darle like o dislike si no le gustó y deje sus comentarios, ya sean positivos o negativos sobre la misma, para conocer sus puntos de vista sobre la misma y ampliar el horizonte de comprensión de estos temas. Y si usted entiende que sus contactos o familiares le pueden interesar este tipo de contenidos, compártale esta entrega e invítelo a suscribirse a esta plataforma. Y usted que nos ve, si aún no lo ha hecho, este es el momento preciso para que se suscriba a nuestro canal, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio como un faro de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nos vemos en la próxima entrega.